Listo. Entonces, ya vamos a entrar en todo lo que son las patologías tiroideas, básicamente, que también son temas importantes, son lo que van a ver también mucho en consulta y en su actividad diaria. Rebajo, obviamente, de frecuencia de la diabetes, ¿no? Pero el hipotiroidismo es un síndrome clínico que se origina pues por la falta de la hormona tiroidea. En general, en los niños lo que va a causar es retraso del crecimiento y de su desarrollo. Y en adultos, en general, lo que pasa es que hay una disminución del metabolismo, ¿ya? Todo esto es reversible con el tratamiento, en el caso de los adultos. Pero vamos a ver que si el hipotiroidismo se da en niños cuando son muy pequeños, el daño que se da por la falta de hormona tiroidea ya es irreversible. Entonces, si recordamos un poco de lo que es fisiología, que ya lo han hecho en años anteriores, recordemos que el hipotálamo va a secretar una hormona que es la TRH, la cual estimula otra hormona que se encuentra en la hipófisis, que es la TSH. Esta es la que se encarga de estimular la tiroides para la producción tanto de la T4 como de la T3. Recordemos que la T3 es la hormona activa, es la que va a actuar a nivel de los tejidos periféricos. Y estas hormonas, tanto la T4 como la T3, tienen un mecanismo de feedback. A más cantidad de T4, T3 va a haber menor secreción tanto de TSH como de TRH. Y si esto baja, va a haber un aumento de la TSH. Es por eso, y esta es la base de la cual nosotros nos colgamos para hacer los exámenes auxiliares. Recuerden que en la fisiología de las células tiroideas hay varios procesos para la fabricación de las hormonas tiroideas. El primero es lo que es el transporte de yoduro. La célula folicular tiroidea va a captar todo el yoduro sódico, perdón, a través de un cotransportador, que es un cotransportador de yodo y sodio, que se encuentra en la membrana vasolateral. Este yoduro se va a ir transportando por la célula hasta la membrana apical, por donde va a ser, por el cual va a ser transportado por un transportador que se llama pendrina, que es un cotransportador yodo-cloro. Entonces, en el momento que salen estas vesículas, este yoduro va a ser oxidado por la acción de esta enzima, que es la peroxidasa tiroidea, que vamos a ver que en esta peroxidasa tiroidea es la cual va a crear anticuerpos contra ella y en la cual nosotros vamos a encontrar el hipotiroidismo que es más común actualmente, que es el autoinmune. Entonces, después de que este yoduro es oxidado, se va a unir a la tirosina, y la cual, por medio de otra proteína, que es la tiroglobulina, se va a unir a ella. Eso se llama organificación. Después va a haber un acoplamiento de todos estos residuos yodados, en las cuales van a formarse tanto tiroxina como T3. Además, este acoplamiento también va a ser catalizado nuevamente por la peroxidasa. En cuanto a la síntesis de la tiroglobulina, pues esta se va a fabricar en el retículo endoplásmico rugoso, como sucede en la mayoría de células, y va a ser incorporado por unas vesículas hacia el polo apical, para la posterior yodación, ¿no?, de sus residuos de tirosina. ¿Y cómo se va a dar la liberación de las hormonas tiroideas? Estas vesículas que van a tener la tiroglobulina con las hormonas acopladas van a regresar a la célula por una pinocitosis y de ahí van a salir hacia el torrente sanguíneo. Algunas partes de este yodo también se quedan dentro de la célula. Entonces, más o menos es como sucede la secreción de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, como les había mencionado, aquí viene en la sangre, viene lo que es el yodo, junto con el sodio, van a pasar a la célula por medio de este cotransportador y de ahí, por medio de la pendrina, van a pasar a la parte que es el coloide para su oxidación y de ahí se van a conjugar con lo que es la tiroglobulina para fabricar estas hormonas, ¿no?, que es la tiroxina y la triyodotironina. Y esta va a pasar al torrente sanguíneo. Estas hormonas, una vez que ya pasan al torrente sanguíneo, pues necesitan un transporte. Pueden encontrarse en la forma unida a proteínas o en la forma libre. En el caso de la T4, más del 99.95% está unida a proteínas. Y en el caso de la T3, casi el 99.5%. Estas proteínas que los transportan pueden ser la globulina transportadora de tiroxina, la transtirretina, la albúmina o las lipoproteínas. Pero gracias a que hay una fracción libre constante, que es la que nosotros vamos a ver en los exámenes, em,
esta cantidad de hormona libre, que es la que es funcional, tiene un control muy estrecho, un margen muy estrecho. Y bueno, mientras también están en el torrente sanguíneo, pues van a sufrir una serie de cambios estos hormonas, tanto la T4 como la T3, debido a estas selenioproteínas, que es la desyodoninasa 1, las desyodoninasa 2 y la desyodoninasa 3, que cada uno tiene un tipo de función. La 1, por ejemplo, es responsable casi del 80% de la T3 circulante. La 2 cataliza la conversión de T4 a T3 en los tejidos como sistema nervioso central, placenta, tiroides, entre otros. Y la 3 es la inactivadora, debido a que va a pasar la T4 a la T3 reversa, y la T3 en T2, y la T3 reversa no es funcional. Entonces, el mecanismo de acción de estas hormonas, pues, es llegando a las células por difusión y en algunos tejidos también por algunos transportadores. Recuerden que las hormonas tiroideas actúan a nivel del núcleo y tienen ahí receptores nucleares. Por consiguiente, lo que van a hacer es cambiar algunos factores o elementos del DNA. Recordemos que para la secreción de estas hormonas, pues es muy importante el yodo y la cantidad del mismo. Entonces, tenemos dos tipos de efectos en la tiroides. El efecto Bolshakov, que es la inhibición de la función tiroidea como consecuencia de la administración excesiva del yodo. Esto hace que haya una disminución en la parte que es la organificación. Y entonces, por ejemplo, por esa razón es que nosotros podemos utilizar yodo intravenoso en las crisis tirotóxicas. Pero previamente, antes de usar eso, y como vamos a ver en el seminario, se tiene que dar tratamiento para bloquear la secreción de las hormonas tiroideas. Este efecto, que es por cantidad excesiva de yodo, tiene un mecanismo en el cual va a salir, que aproximadamente esto dura 10 días. Después de eso va a regresar a la normalidad, pero en algunos pacientes puede ocasionar algunos trastornos. Y el efecto Job-Basedow, que es la inducción del hipertiroidismo por la administración exógena de yodo, que puede ser a través de alimentación, a través de algunos tratamientos farmacológicos, y que ayuda, usualmente ocurre en pacientes que tienen bocio endémico, que viven en zonas endémicas, ¿no? Entonces puede haber, como les digo, el efecto Bolshakov, que puede haber una falla para escapar de este efecto, o sea, más de 10 días y el paciente sigue sin producir suficiente hormona tiroidea. Y esto puede pasar en sujetos ya que ya tienen una enfermedad de Hashimoto y por consiguiente pueden caer ya con un hipotiroidismo. Y en los pacientes que tienen nódulos autónomos, o sea, nódulos en la tiroides que fabrican hormonas tiroideas o enfermedad de Graves latente, o sea, algo muy leve que no muchos síntomas. Entonces, en estos pacientes, si les damos un exceso de yodo, le podemos producir un hipertiroidismo, ¿no? Ahora, y esta parte es muy importante porque lo que más vemos realmente con los pacientes y en la consulta son las pruebas de hormonas tiroideas. Lo más importante que nosotros debemos de solicitar cuando uno está sospechando de algún trastorno tiroideo es la TSH sérica, que se puede hacer por ensayos inmunométricos o radioinmunensayo. Y hay que tener en cuenta, tanto para la TSH como los otros dosajes, que algunos fármacos lo pueden alterar. Y a veces puede estar demasiado bajo cuando el paciente realmente no tiene ningún síntoma, pero es que el paciente está usando corticoides o ha usado dopamina. Sobre todo en pacientes pues, que son críticos, ¿no? En el caso de la medición de lo que son las T4 y las T3, el problema es que si ustedes piden la medición de T4 total, esta siempre va a ser dependiente de la concentración de la globulina transportadora, ¿no? De las hormonas tiroideas. Y esto puede disminuir en diferentes enfermedades o puede aumentar en otras. Por consiguiente, para evitar estos problemas, lo ideal es usar la hormona libre, la T4 libre, en la cual no va a haber esta alteración. En el caso de la T3, y esto también quiero que siempre se acuerden, no es necesario pedirlo en todos los pacientes. Solamente deberíamos pedirlo en pacientes en los que sospechamos que se han estado tomando levotiroxina por accidente o personas que a veces toman levotiroxina para bajar de peso. O también se puede dar en el diagnóstico diferencial de pacientes con hipertiroidismo, porque los pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Graves, usualmente tienen una mayor cantidad de T3 comparado con la T4. Entonces, si ustedes sospechan que un paciente tiene hipotiroidismo, como es el caso que vamos a ver ahora,
No es necesario que pidan la T3, porque muy rara vez la T3 va a estar baja en pacientes con hipotiroidismo, a menos que sea un hipotiroidismo grave. Suficiente con que ustedes pidan la TSH y la T4 libre. Y con eso se puede hacer el diagnóstico. Pero si ustedes tienen un paciente con hipertiroidismo, también se puede pedir la T3, ¿no? Ahora, en el caso de la tiroglobulina, que también es otro examen que se puede solicitar, tampoco le van a pedir a todos los pacientes. A veces van a ver que algunos médicos lo piden como para diferenciar cuando un paciente viene con un nódulo en la tiroides, si es cáncer o no, pero es que no se puede diferenciar con una tiroglobulina cuando el paciente tiene la tiroides intacta, porque no hay un punto de corte que les vaya a decir a partir de aquí es cáncer y a partir de acá es benigno. La tiroglobulina básicamente se usa ya en un paciente tratado, o sea, con un cáncer que ya se le sacó la tiroides, y lo que queremos ver es si hay restos de la tiroides. Entonces, en esos casos se hace un dosaje de tiroglobulina. Y también nos podría ayudar si es que sospechamos que el paciente está tomando hormona tiroidea exógena, ¿no? Como les digo, algunas personas tienen esa mala idea de querer tomarse hormonas tiroideas para bajar de peso. Entonces, la tiroglobulina podría ser muy baja en este caso de paciente, ¿no? Entonces, si hacemos una relación entre los exámenes que hemos visto, y ahora pues vamos a hablar de lo que es el hipotiroidismo, el más importante es el hipotiroidismo primario. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Obviamente, las hormonas periféricas van a estar bajas, la T4 va a estar baja, y si la T4 está baja, la TSH va a empezar a aumentar por su mecanismo de feedback. Tenemos otras causas de hipotiroidismo, como el hipotiroidismo secundario, o sea que el problema está en la hipófisis. Entonces, en ese caso, la T4 va a estar baja y la TSH también va a estar baja, porque no va a haber la señal de la hipófisis. Casos más raros ya sería el caso del hipotiroidismo terciario, que está de causa hipotalámica, en la cual la TRH también estaría baja, pero es mucho más complicado dosar TRH. Y el resto es para más que todo hipertiroidismo, ¿no? Que ya lo vamos a ver el viernes. De igual forma, en esta tabla lo que mostramos es lo que les he mencionado. El hipotiroidismo primario, en la cual hay una T4 libre que puede estar baja, con una TSH alta, pues, ¿no? Y es una mención muy importante para el hipotiroidismo subclínico, en la cual vamos a tener una T4 libre normal con una TSH ligeramente elevada. Recordemos que los niveles de TSH lo normal es que estén casi entre 0,5 y 4. Entonces, lo usual es que esa TSH esté 8, 10, 12, ¿no? Y la T4 libre todavía está normal. Entonces, por eso se llama hipotiroidismo subclínico, ¿no? El hipotiroidismo subclínico no se trata en todos los pacientes. Realmente, si ustedes encuentran un hipotiroidismo subclínico, lo ideal es que se derive a la especialidad de endocrinología para ver si ese paciente necesita un tratamiento. Básicamente, en los pacientes que van a requerir tratamiento con un hipotiroidismo subclínico, pues son personas que quieren embarazarse, las gestantes, pacientes que han salido con anticuerpos positivos para la tiroides. Entonces, dentro de la etiología del hipotiroidismo, pues tenemos, como ya les he mencionado, el hipotiroidismo primario, cuando hay problemas en la misma tiroides, el hipotiroidismo secundario, cuando hay problemas en la hipófisis, terciario, cuando hay problemas en el hipotálamo. Y hay unas enfermedades muy raras que son resistencia periférica a las hormonas tiroideas. O sea, las hormonas están ahí, pero no pueden hacer su efecto en sus órganos diana. Por consiguiente, el paciente va a tener síntomas, pero los niveles están en sangre. Son patologías raras que tienen una tendencia hereditaria, que no las vamos a tocar ahora porque escapa un poco a la enseñanza en la universidad, o sea, en básicas, ¿no? Entonces, nuevamente para ver lo que son las causas del hipotiroidismo, y aquí en el hipotiroidismo primario, el más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune en la cual hay anticuerpos anti-TPO, que es anticuerpos contra la peroxidasa. Entonces, lo que sucede es que hay una destrucción básicamente de la glándula. Puede tener bozo o a veces no hay bozo porque la destrucción es tal que hay una atrofia. Y es la causa más común actualmente, ¿ya? Hace muchos años, ya varias décadas, la causa más común era la deficiencia de yodo, ¿no? Muy común en zonas de sierra, pero con el advenimiento del yodo en la sal, estas enfermedades ya han ido desapareciendo, casi son mínimas, ¿no?
Después de la tiroides Hashimoto, tenemos otras causas también que podemos ver, como la terapia con yodo radioactivo. El yodo radioactivo es un tratamiento que se da a los pacientes con hipertiroidismo y lo que hace es como destruir la glándula tiroidea. Entonces, al destruir la glándula tiroidea, pues el paciente pasa de estar de hipertiroidismo a hipotiroidismo. Otra causa es la cirugía. Cuando se saca, por ejemplo, una parte de la tiroides o se saca toda la tiroides cuando hay un cáncer en esta zona. Lo otro que habíamos visto, la ingestión excesiva de yoduro, que lo habíamos visto como el efecto de Bolshakov, en la cual podría haber una disminución de la producción de hormonas tiroideas. Tiroiditis subaguda. La tiroiditis subaguda es una inflamación de la tiroides que puede haber dolor en esta zona, en el cuello, y en la cual hay una baja de las hormonas tiroideas que puede ser transitoria, porque después la tiroides se recupera. Errores congénitos de la síntesis de hormonas tiroideas, en la cual el paciente ya va a nacer con este problema. Y fármacos como el litio, la miodarona, el interferón alfa. Las otras causas, como el secundario, pues son todas las causas hipoficiarias, los tumores, los adenomas, terapia ablativa, cirugía, si es que hay un tumor y han sacado la hipófisis, o este terciario, cuando hay una disfunción hipotalámica es mucho más rara, ¿no? Y como les dije también, la resistencia periférica a las hormonas tiroideas, que también es una patología muy rara. Entonces, les vuelvo a repetir, lo más común de etiología para el hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto. ¿Ya? Y para hacer el diagnóstico con exámenes auxiliares, nos vamos a ayudar de los anticuerpos antimicrosomales que van a ser positivos. Nuevamente, después tenemos lo que es la ablación con yodo y las drogas, ¿no? Lo que es litio, aspirina, entre otros, amiodarona, interferón, que pueden provocar estas patologías. Entonces, el cuadro clínico pues, es un cuadro que ya lo han repasado probablemente en semiología. En el caso de los recién nacidos que nacen con el problema de hipotiroidismo, pueden tener una ictericia persistente, llanto grave, constipación, somnolencia, problemas de la lactancia, retraso del crecimiento y del desarrollo, enanismo, protusión de la lengua, nariz plana y ancha, ojos separados, cabello escaso, piel seca y abdomen protuberante, hernia umbilical. Es por ello que es importante que se haga un screening, ¿no? Actualmente se screening a todos los recién nacidos para ver si hay esta alteración en el momento en que nace. Ya que si se da el tratamiento en el momento del nacimiento, pues evitamos una serie de problemas del desarrollo y del crecimiento. En el caso del adulto, los síntomas son letargia, constipación, intolerancia al frío, dolores y rigidez muscular. Puede haber síndrome de túnel de carpo, menorragia en el caso de las mujeres. Puede haber disminución de la actividad intelectual y motora, bajo apetito o aumento de peso, piel y cabello secos, voz profunda, entre otros, ¿no? Además, no se olviden que puede haber hipercolesterolemia, puede haber hipertensión, sobre todo diastólica, y si este cuadro se hace mucho más severo, puede haber un mixedema, ¿no? Una fascia inexpresiva, con escaso cabello, hinchazón, macroglosia, y estos pacientes pueden tener también hiponatremia y anemia. Importante que ustedes siempre tengan en cuenta que si bien el hipotrismo puede aumentar de peso, la cantidad de kilos que se aumenta no es tan llamativa. O sea, en el peor de los casos puede aumentar entre 4 a 5 kilos. Y una vez que se da el tratamiento, esa cantidad de kilos que se ha aumentado, eso se va disminuyendo paulatinamente. Entonces, muchas personas, muchos pacientes, vienen con esa idea de que porque tienen hipotiroidismo son obesos, ¿no? O tienen problemas de peso, pero no es así. En realidad, por más que fueran hipotiroideos, para que el paciente llegue a un grado de obesidad, tienen que haber consumido de más también. O sea, tienen que tener alguna otra cosa más. Entonces, lo que les mencionaba sobre el hipotiroidismo congénito, mm, en el caso del hipotiroidismo congénito, lo usual es que haya un problema en la producción de las hormonas tiroideas. Puede haber una genesia, una disgenesia tiroidea o algún problema en el mismo metabolismo o en la producción de las hormonas tiroideas. No es igual que en el adulto, que lo usual es que sea, pues como les he mencionado, de origen autoinmune. Entonces aquí nuevamente todos los signos y síntomas del paciente con hipotiroidismo en el caso del adulto. Y bueno, nuevamente, para hacer el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es TSH y T4 libre.
Entonces, la T3 raramente va a estar baja, al menos que sea algo muy, muy grave. Y si por ejemplo tuviéramos un hipotiroidismo secundario, como les voy a mencionar, lo que puede pasar es que la T4 esté baja y la TSH esté baja o normal. Si está normal también está mal, porque si esto está bajo, esto debería estar empezando a aumentar. Si está normal, significa que no hay una buena secreción de esta hormona a nivel hipofisiario. Entonces, para diferenciar entre los dos, básicamente es con exámenes, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento es con levotiroxina, que es la T4. Entonces, esta T4 es importante que a nosotros le indiquemos al paciente que tiene que tomarse en ayunas, de preferencia 1 hora antes del desayuno. Si no lo toma así, la absorción de la levotiroxina no va a ser la adecuada y no vamos a tener efectos en el paciente. Entonces, el objetivo es restaurar un estado metabólico sano, y esto se va a hacer gradualmente, o sea, dosis más pequeñitas, vamos a hacerlo de forma más paulatina en pacientes ancianos y en pacientes con enfermedad coronaria, que lo vamos a hacer de a pocos. Como les dije, el tratamiento es con levotiroxina. Y para que nosotros veamos si hay efecto o no, nos vamos a ayudar a los exámenes auxiliares. Entonces, en 6 semanas de lo que uno modifica la dosis o le empieza la dosis, recién le vamos a pedir lo que son los exámenes de TSH y T4 libre, debido a que necesita esta cantidad de tiempo para que haya una estabilización del eje. Empezamos de a pocos en pacientes con enfermedad coronaria porque puede desencadenar a veces angina. Ahora, si ustedes están pensando en que no es un hipotiroidismo primario y que probablemente sea secundario, sería bueno, antes de empezar la levotiroxina, empezar con la hidrocortisona. La hidrocortisona es la hormona que reemplaza el otro eje hipofisiario, que es el eje hipófisis suprarrenal, que es muy importante primero reemplazar esa parte antes de la levotiroxina, porque si no podemos provocar una insuficiencia suprarrenal. Entonces, este es un algoritmo para diferenciar la etiología del hipotiroidismo. Y como les había mencionado, ¿no? TSH y T4 libre. Si la TSH está aumentada y la T4 libre está baja, pues es un hipotiroidismo. Pedimos anticuerpos contra la tiroides. Si están presentes, es una tiroides de Hashimoto, que es el más frecuente, y se da levotiroxina, T4. Si son ausentes, podríamos pensar en otras causas. Un hipotiroidismo transitorio, una tiroiditis viral o postviral. Le podemos dar igual tratamiento para ver cómo va en el paciente. Y vamos viendo, vamos haciendo un monitoreo en los siguientes meses. Pero el tratamiento igual es con levotiroxina. Ahora, si el paciente tuviera una TSH normal o baja, con una T4 normal, y no hay posibilidades de que esto sea por fármacos o el paciente no está críticamente enfermo, podríamos sospechar de un hipotiroidismo secundario y ahí tendremos que pedir una resonancia. Si este es anormal, pues hay que ver el tumor, cuál es la lesión. Si fuera normal, ya tendremos que pensar en otras cosas mucho más raras, pero igual el tratamiento siempre va a ser con levotiroxina, o sea, igual vamos a tener que reemplazar la hormona que no está fabricándose. Pero recuerden que en el caso de que fuera hipofisiario, o sea, si hubiera un tumor, siempre hay que verificar las otras hormonas que fabrica la hipófisis, sobre todo la ACTH, porque ese eje es el que primero vamos a tratar, antes que el eje tiroideo. Entonces, nuevamente, como les digo, el tratamiento con levotiroxina, no olvidemos que la levotiroxina tiene 7 días de vida media, por eso a veces nosotros jugamos con las dosis. Igual que la warfarina, no sé si habrán visto en cardio, que a veces la warfarina igual le van cambiando de acuerdo a los días la cantidad. Es por lo mismo, ¿no? También tiene un tiempo de vida media similar. Entonces, recuerden que cuando son adultos mayores, la dosis de reemplazo puede ser un poquito más baja, pero aproximadamente, pues la dosis está entre 50 a 200 microgramos por día. Aproximadamente ahí se mueve el tratamiento. Ahora, si son pacientes que han tenido cáncer de tiroides, van a tener que tomar un poquito más de levotiroxina. O sea, a veces toman 200, 250 microgramos de levotiroxina. ¿Por qué? Porque en estos pacientes lo que queremos es tratar de tener la mayor supresión de TSH para que no haya un estímulo en las células que han quedado. Esa es la idea con el paciente con cáncer de tiroides, ¿no? Como les dije, hay que esperar de 4 a 6 semanas para volver a ver la TSH y ver si vamos a ajustar o no la dosis. En pacientes ancianos o que sufren de cardiopatías, iniciar con una dosis muy bajita, que puede ser de 25 microgramos, y vamos aumentando paulatinamente.
Recuerden que la levotiroxina como fármaco es muy lábil, así que hay que tener cuidado de que esta no se junte con antiácidos, con colestiramina, con calcio, sucralfato, hierro, para que no disminuya su absorción. Por lo menos debe estar separada unas 4 horas de estos fármacos. Y también algunos anticonvulsivantes, como la carbamazepina, pues van a incrementar los requerimientos de la levotiroxina porque interfieren en el metabolismo de la hormona. También si las pacientes están usando, por ejemplo, anticonceptivos, hay que tener en cuenta eso en el momento que vemos los exámenes. Además de eso, si el paciente, por ejemplo, está hospitalizado, lo ideal es que se pueda administrar por vía endovenosa, pero no tenemos la presentación endovenosa. Entonces, a veces, si el paciente no lo puede deglutir, puede ser por zona nasogástrica. Y algo muy importante es que se tiene que aumentar usualmente la dosis de levotiroxina durante el embarazo. Nunca le vayan a quitar la levotiroxina a una gestante, porque el bebé va a depender de esa levotiroxina hasta que su tiroides sea funcional. Y sabemos que embriológicamente eso todavía demora cierto tiempo. Entonces, en una gestante hay que ir, sus controles tienen que ser mucho más estrictos. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el coma mixedematoso, que es la patología más grave que puede haber un paciente con hipotiroidismo, en la cual ya es un hipotiroidismo severo, pues de larga data, no tratado, que ya rara vez se ve, ¿no? Porque los pacientes usualmente ya con algunos síntomas acuden a consulta. En el cual el paciente está hipotérmico, estuporoso, usualmente es una patología fatal, porque el paciente empieza a tener depresión respiratoria, y a veces le puede precipitar, por ejemplo, una infección, trauma, depresión del sistema nervioso central. O sea, el paciente ya estaba con el hipotiroidismo y hay algo más que lo detona. Y el tratamiento son dosis muy altas de levotiroxina y de T3, que esa es una de las pocas indicaciones para usar triotironina, ¿no? Que existe en el mercado, pero no en el país, existe en otros países. Y básicamente el coma mixedematoso se va a caracterizar por la retención de CO2 e hipoxia, por el desequilibrio de líquido y electrolitos y la hipotermia, ¿no? Y nuevamente la mención del hipotrimo en la gestación. Siempre hay que tener cuidado de, primero, las personas o las hipotiroideas que ya están en tratamiento van a necesitar dosis más altas. A algunas pacientes recién se les diagnostica hipotiroidismo durante el embarazo y hay que igual darles el tratamiento. O pacientes que tenían hipotiroidismo y de pronto abandonaron el tratamiento y han quedado embarazadas. O pacientes, digamos, que usan dosis excesivas de antitiroideos, como el tiamazol, o pacientes que usan litio o amiodarona. Entonces, en esas personas tenemos que tener cuidado. Los dosajes de sus hormonas tiroideas son muy importantes en la primera consulta a la que vayan por su control prenatal. Entonces, tenemos que ajustar esta dosis de levotiroxina de forma temprana, apenas veamos a la paciente. La idea es normalizar estos exámenes de acuerdo a la dosis que estamos dándole, pero recuerden que cada trimestre gestacional tiene sus valores normales de TSH, es un poquito más bajo de lo que usualmente conocemos que es de 0,5 a 4. Entonces hay que tratar de ajustar esa dosis y se puede repetir pues la TSH nuevamente entre las 20 y 24 semanas y 28 y 32 semanas. Posterior al parto, lo usual es que se retorne a la dosis que tenía antes del embarazo. Listo. Bueno, con eso terminaríamos lo que es hipotiroidismo. Yo les recomiendo que en este caso repasen el Greenspan, que es el libro de endocrinología, y ahí básicamente está muy bien explicado esta parte, ¿no?